centro-sur de Chile. Perdón. Específicamente trabajo en la Facultad de Agronomía y también soy investigadora adscrita al Centro de Biotecnología. Y tenemos un laboratorio que ahora lo voy a presentar todo esto un poquito más en detalle, que se llama Laboratorio de BioInve, que es de bioactivos e ingredientes vegetales. Uy, perdón. Bueno, para quien no conozca la Universidad de Concepción en Chile, la Facultad de Agronomía en concreto está en los dos campus, en el campus Concepción y el campus Chillán. Son dos ciudades en el centro sur de Chile, aproximadamente a 100 kilómetros. Y tenemos la facultad en los dos campus y eso es bastante importante porque tenemos una carrera de agronomía que se dicta en Concepción y otra que se dicta en Chillán y tenemos muchos estudiantes muy interesados en el área agronómica. También, como he dicho, soy investigadora que pertenezco al Centro de Biotecnología y aquí desarrollamos algunas de las tecnologías que yo voy a presentar ahora, específicamente más enfocada a la funcionalidad y a la calidad del alimento que consumimos, sobre todo pensando en estas producciones urbanas y periurbanas que vamos a tener que desarrollar tarde o temprano, porque la mayoría de la población vive en ciudades. Una cosa importante también, me gustaría señalar que el Centro de Biotecnología está en el Campus Concepción, donde se encuentra esta facultad de aquí también. Bueno, ya más específicamente, este es nuestro laboratorio, donde trabajamos diferentes líneas de investigación. Trabajamos con la caracterización de los compuestos bioactivos que tienen las plantas y los subproductos vegetales, que ahora también hay que trabajar con ellos, es importante desde diferentes puntos de vista. También optimizamos algunas condiciones en pre cosecha y en post cosecha. Algunas las voy a señalar ahora durante las charlas, no todas, principalmente para mejorar la calidad alimentaria. En tema de post cosecha estamos mucho más limitados porque muchos de los trabajos que desarrollamos son en el área de fruticultura y claro, en ese área la fruta, muchas de las que se produce por lo menos aquí en esta zona en Chile, está destinada a exportación y a países donde son muy restrictivos. Por lo tanto, ya prácticamente no se puede aplicar casi nada en la post cosecha. Hay que buscar nuevas tecnologías y alternativas para desarrollar ese tipo de alimentos. También estudiamos una parte que nos gusta mucho, es la parte de estudiar un poquito esa planta y el ambiente, esa evaluación enzimática, cómo responden las plantas a diferentes ambientes. Me voy a centrar mucho en esta charla en ambientes controlados, que son muy adecuados para la producción de alimentos en ciudades. Y por último, desarrollamos, esto muy enfocado hacia la parte de subproductos, desarrollamos bioestimulantes y biofertilizantes a través de técnicas de encapsulación, que también voy a presentar algunos ejemplos de lo que vamos haciendo. Bien, así un poquito de contexto por el tema del ciclo de charlas que vamos a tratar. La agricultura urbana y periurbana, como bien estaba diciendo, cada vez se va a hacer más importante y más necesaria porque proporciona estas prácticas, ¿vale? De producir alimentos precisamente y todo lo que viene relacionado con lo que es el alimento, la transformación, la comercialización, etcétera, pero que se va a llevar a cabo en ciudades o en zonas muy cercanas a las ciudades. ¿Por qué es tan importante? Bueno, por lo que decíamos, porque ahora mismo el 55% de la población mundial vive en estas zonas. Seguramente se proyecta para los siguientes años que ese porcentaje pueda aumentar, ¿vale? Otro tema importante de la importancia de la agricultura urbana y periurbana es que el 79% de los alimentos que se producen también se destinan a consumo dentro de las ciudades. Por lo tanto, si nosotros empezamos a producir en estos ambientes, en ciudades o en zonas muy cercanas a las ciudades, vamos a disminuir la huella de carbono, ¿verdad? Eso va a ser un tema también súper importante a tener en cuenta. Y bueno, y en general, otros datos también interesantes es saber que 800 millones de personas, más o menos, ¿vale? Desarrollan actividades asociadas a la agricultura urbana. Y en países en desarrollo, en vías de desarrollo, ya son muchos los hogares urbanos que participan en la producción de alimentos, de alguna de las formas muy diferentes que vamos a ver también. Por lo tanto, aquí lo que yo quería contextualizar un poquito es la importancia del desarrollo de la producción de alimentos en un ambiente urbano o periurbano, ¿vale? Así que va a ser
es una estrategia, evidentemente, importantísima para fomentar la resiliencia del suministro de alimentos en una ciudad. Algunos datos también así importantes es el impacto que tiene la tecnología en la productividad urbana. Podemos tener un rendimiento alto, podemos controlar plagas, incluso usar menos fertilizantes y menos plaguicidas para la producción de alimentos, sobre todo cuando vamos a trabajar en ambientes controlados como los que yo voy a presentar. Y además, un tema súper importante y muy atingente a mi charla que voy a dar, y es que también podemos mejorar la calidad nutricional del alimento. ¿Vale? Se sabe que los alimentos, cuando se producen en ambientes abiertos, donde sufren ciertos estrés abiótico o biótico, la planta tiende a perder calidad nutricional. ¿Vale? Hay muchos estudios, por ejemplo, en cereales, en trigo, donde se ha visto que cuando la temperatura es muy alta o el contenido de CO2 atmosférico también es muy alto, hay un detrimento en los minerales como el hierro u otros que nos aportan, ¿vale? Son súper importantes en nuestra nutrición. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros trabajamos en esta agricultura urbana, pero sobre todo en ambientes controlados, ya veréis que me voy a ir mucho al ambiente controlado, vamos a poder también mejorar esa calidad nutricional del alimento y eso es bastante importante. Bueno, hay muchas tecnologías. Aquí he puesto algunos ejemplos. Yo voy a hablaros de las que nosotros trabajamos. Dependiendo de lo que uno quiera desarrollar, utiliza un tipo de tecnología u otra. Se puede usar fertirrigación automática, cultivos hidropónicos, aeropónicos, ¿verdad? Ahora se usan muchos sensores y va a haber mucha monitorización digital también en este tipo de agricultura. Y vamos a ver algunas estrategias para esta producción de alimentos. Como yo decía, esta charla está muy enfocada en la calidad alimentaria, es decir, en la calidad nutricional del alimento que produzco. Si yo lo voy a producir en una ciudad, aprovechemos que la ciudad me va a permitir algunos tipos de estrategias o de manejos agronómicos para desarrollar esta producción de alimentos. Eh, ¿Y por qué me centro en la calidad del alimento? Cuando uno habla de calidad alimentaria, ¿verdad? Habla de la apariencia, del sabor o del olor que tiene algo, un alimento, ¿verdad? De la textura, eso es bastante importante. Y en los últimos años, yo diría que desde hace 20 años aproximadamente, quizás menos, se habla de también, dentro de esa calidad de un alimento, se habla de la salud y de la nutrición, un aspecto también muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos un nivel de inseguridad alimentaria bastante grave. No en todos los países se encuentra estos porcentajes tan altos de inseguridad alimentaria. Y cuando yo hablo de inseguridad alimentaria, hablo tanto de que una persona no tenga acceso a un alimento como que el alimento al que tiene acceso no tenga valor nutricional. Y ese aspecto no se está mirando mucho. Y también es muy importante. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Bueno, otro tema importante dentro de esta calidad alimentaria es que evidentemente sea inocuo, es decir, que mi alimento sea seguro. Y cuando nosotros hablamos, yo voy a hablar principalmente de productos hortofrutícolas. Lo que buscamos en esa calidad nutricional en la que yo me voy a centrar y en esa funcionalidad, ¿vale? Son minerales, agua, vitaminas, fibra, carbohidratos, proteínas, ácidos grasos que sean saludables, que es lo que se conoce normalmente como esenciales, ¿verdad? Nutrientes esenciales. Sin embargo, hay otro tipo de nutrientes que siempre se han clasificado históricamente como no esenciales, que son los fitoquímicos, como son los polifenoles, los terpenos y otro tipo de, de fitoquímicos que la planta los produce, pero nosotros los considerábamos hasta hace muy poquito como no esenciales. Ahora sabemos que esos fitoquímicos tienen un impacto muy, muy grande en nuestra salud y son muy importantes a nivel nutricional. Así que vamos en la charla a enfocarnos en estas estrategias tecnológicas para aumentar esa calidad nutricional y funcionalidad. Voy a contaros algunos ejemplos con los que hemos trabajado nosotros, en el que voy a hablar principalmente de producción de alimentos en ambientes controlados. Como he dicho, en la ciudad se presta mucho para poder trabajar en estos ambientes controlados por el tema del espacio.
Voy a hablar también de estrategias de licitación. Para quien no sepa lo que es, lo voy a explicar, ¿vale? Cuando llegue en ese momento. También estrategias de encapsulación que usamos cuando producimos alimentos o subproductos. Y, por supuesto, un tema que yo creo que todos deberíamos estar trabajando, sobre todo en las ciudades, que es la revalorización de los subproductos. O sea, no podemos estar generando solamente basura y no volver a utilizarla. Y no podemos estar desperdiciando alimentos, que ese es otro tema, pero no es el tema de esta charla. Bueno, aquí veis un ejemplo claro de un trabajo que desarrollé hace unos años, precisamente como estrategias de licitación. Estas dos, en la foto que estáis viendo, la misma planta en diferentes placas, ¿vale? Las dos, eh, las dos plantas estuvieron 24 horas, ¿vale? Sin embargo, una creció mucho más que la otra. Y esto ocurrió porque al lado, ¿vale? Se tenía una placa con unos hongos que estaban liberando ciertos compuestos que cuando la planta le llegaba a la planta, evidentemente desencadenaba que se sintetizara más biomasa. Como podéis ver, las dos son exactamente lo mismo. No voy a nombrar mucho esta planta porque no tiene ningún interés alimentario, es una planta de mucho interés científico que se llama Arabidopsis thaliana, seguramente la habréis escuchado en algún momento, pero no tiene interés alimentario. Ahora, una cosa interesante, y por eso voy a hablar después, es que es una brásica. Y para quien no sepa quién son las brásicas, son la coliflor, el brócoli, el rábano, toda esa familia de plantas que tienen un valor nutricional muy alto. Bien, quiero poneros algunos ejemplos con los que hemos trabajado de producción de alimentos en ambientes controlados. Y antes de empezar a hablar de esos ejemplos, quiero contaros qué son esos ambientes controlados. Pues son las plantas que vamos a desarrollar dentro de ciertas estructuras, ¿verdad? De cámaras de cultivo, e incluso normalmente suelen ser en ambientes donde vamos a controlar la temperatura, la humedad, la luz, incluso los nutrientes y hasta el agua de riego que vamos a aplicar. Hay un ejemplo muy claro que no necesariamente tiene que ser en un ambiente controlado, que es la agricultura vertical. La agricultura vertical igual yo la puedo desarrollar en un ambiente no controlado, en una fachada de un edificio o en otras partes. Sin embargo, se presta mucho a que esa agricultura vertical se desarrolle dentro de ambientes controlados o incluso en invernaderos. Entonces lo he puesto ahí como ejemplo porque también para tener en cuenta. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos que le estamos aportando a la planta lo que necesita, exactamente, optimizamos los recursos, generalmente vamos a controlar mejor las plagas que tengamos y también hay otro tema importante y va a ser que en ese ambiente controlado vamos a requerir menos recursos, menos fertilizantes, menos plaguicidas y, y bueno, y al final y vamos a producir un alimento que se quede dentro de nuestras ciudades y que tenga una huella de carbono mucho más reducida que si la tenemos que traer de una zona más lejana. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de que nosotros hemos desarrollado, ¿vale? En estos ambientes controlados, enfocados a dos cosas importantes. Una es a optimizar la germinación, ¿vale? Principalmente en hortalizas y algunos otros cultivos, ¿vale? Pero una de la gracia que tiene usar esta producción en ambientes controlados es que yo puedo optimizar las condiciones que requieren mi semilla para que salga más vigorosa o como para lo que nosotros estamos enfocando, para que sea mucho más saludable el producto final que desarrollo. Pero hay otro aspecto importante con el que hemos trabajado durante muchos años y es el desarrollo también de germinación de semillas, pero no tanto enfocado a optimizar la germinación en sí, sino más bien a diversificar el alimento que tomamos. Por ejemplo, en forma de brotes. Yo creo que muchos de vosotros en algún momento ha probado algún brote, no sé, aquí en supermercados cerca se pueden encontrar brotes de brócoli, brotes de, de rábano y brotes de diferentes tipos de hortalizas y cultivos. Bien interesantes. ¿Qué impacto tienen estos brotes? Bueno, estos brotes contienen hasta 10 veces más de compuestos bioactivos que si estuviéramos comiéndonos
la hortaliza en su estadio comercial característico. Por lo tanto, son como bombas de aspectos saludables que nos metemos en nuestro organismo cuando los consumimos. Claro, son más pequeñitos, pero son más fáciles de producir. ¿Por qué? Porque en un ambiente controlado, supongamos que no hay ningún tipo de contaminación, ni que la semilla venga contaminada con hongos, que también podría darse el caso, lo normal es desinfectarla antes, ¿verdad? Cuando nosotros optimicemos la temperatura, la humedad, el fotoperiodo, el CO2, etcétera, lo primero es que estos brotes van a germinarnos y vamos a tener una biomasa característica, esto que veis aquí, el brócoli, por ejemplo, alrededor de entre los 7 y los 10 días. Incluso hasta los 12 días vamos a tener una biomasa bastante considerable. Todo esto sin uso de ningún agroquímico. No se requiere fertilizante, no se requieren plaguicidas, no se requiere nada. Solamente un poquito de agua, evidentemente, que hay que ver cuándo hay que aplicarla, no todos los días, porque son ambientes controlados y tienen una humedad relativamente interesante. Pero vamos a tener en 10 días un producto súper saludable y además también organolépticamente muy apetecible. Son bombas en la boca, ¿vale? De sabor, una explosión de sabor. Son muy buenos para consumir. Aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos que hemos desarrollado: brócoli, albahaca morada, que también es bien interesante, llena de compuestos antioxidantes, mostaza, muy picante. Uno se lo usa, por ejemplo, para ensaladas, para sándwich. Estos brotes vienen ideales. Zanahoria, incluso los brotes de zapallo, que no suelen ser un poquito más diferentes a este tipo de brote, ¿vale? Porque es un poquito más rudo la hoja, más grande, pero igual interesante. Así que esto podría ser una técnica interesante para producir otro tipo de alimentos, como pueden ser los brotes. Y como te digo, también para desarrollar y optimizar la germinación de semillas antes de llevarlas a otro lugar donde queramos que crezcan. Bueno, y hablando de eso, de esa producción de alimentos en ambientes controlados, quiero hablar de otro tipo de plantas comestibles. Específicamente las malezas o las malas hierbas, dependiendo de donde estemos, la llaman de una manera o de otra. Resulta que existen alrededor de 110 especies comestibles, más de 17.000 especies comestibles en el mundo, y estamos consumiendo menos del 1% de lo que podríamos consumir. Eh, se- ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero estudiar estas especies si son interesantes o no, cómo se podrían consumir, porque no a todo el mundo le va a gustar lo mismo. Igual también tradicionalmente, dependiendo de dónde vivimos, tenemos ciertos gustos más o ciertos sesgos hacia la alimentación. Por lo tanto, ese hábito culinario igual también podemos empezar a cambiarlo, porque igual estamos, este es un dato muy importante, estamos consumiendo el 1% de lo que podríamos consumir. Y entre ellas aparecen, aquí en Chile se les llama yuyos, las malezas comestibles, ¿vale? Que algunas de ellas tienen un valor nutricional muy alto. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, veis el rábano silvestre. Todos consumimos rábano, pero no consumimos el rábano silvestre. El rábano silvestre tiene también una serie de compuestos bioactivos, de esos famosos fitoquímicos que tienen capacidades antioxidantes, tienen otro tipo de compuestos como los que se conocen como glucosinolatos, que también interactúan, son moduladores enzimáticos y son muy interesantes para introducirlos dentro de nuestra dieta. Esta planta es totalmente comestible. Otro podría ser la brásica rapa, que está mucho más extendida a lo largo de todo el mundo, que es la típica brásica, como el brócoli, la coliflor, etcétera, o el repollo, pero silvestre. Y nosotros normalmente no la consumimos. También podría ser una estrategia de introducir este tipo de alimentos en nuestra alimentación, sobre todo pensando en ciudades muy pobladas, donde cada vez va a ser más escaso el alimento o donde cada vez vamos a necesitar producir alimentos más nutritivos, no muchos más, sino más nutritivos. Y por último, otro ejemplo de otra brásica que es silvestre, que es la mostacilla, ¿vale? Que se podría incorporar como planta comestible también. En algunos países, algunas de estas, sobre todo la brásica rapa, se suele comer. Aquí en Chile no.
¿vale? Pero es interesante tener en cuenta que existen esa diversidad también de otras plantas. Otra de las tecnologías que yo quería hablaros hoy eran las estrategias de licitación para producir alimentos más saludables y más sostenibles. ¿Qué son esas estrategias de licitación? Cuando yo tengo una planta, ¿vale? Imaginaros en un ambiente exterior, por ejemplo, donde está sufriendo cierto estrés abiótico porque haya unas temperaturas muy altas, porque haya sequía, la planta suele activar su mecanismo de defensa. ¿Y cómo activa su mecanismo de defensa? Sintetizando ciertos compuestos, justo los que yo os hablaba antes, los famosos fitoquímicos, para defenderse de ese ambiente, para evitar la oxidación en ese ambiente. Bien, pues nosotros vamos a utilizar esas estrategias de licitación, vamos a, entre comillas, a engañar un poquito a la planta, haciéndole creer que está ante un ambiente menos saludable, para que empiece a sintetizar este tipo de compuestos, que si bien para la planta sirven de defensa, para nosotros tienen un impacto muy alto en nuestra salud. Por lo tanto, un elicitor va a ser un compuesto, bueno, también puede ser un factor físico, ¿vale? En el que vamos a activar estas respuestas en la planta y la planta se va a enriquecer de compuestos bioactivos que son muy atractivos para nuestra salud, ¿vale? Como los polifenoles, como esos famosos glucosinolatos que yo os acabo de hablar. Y dentro de los elicitores, nosotros lo vamos a aplicar en la planta de forma controlada, ¿vale? Para que la planta active la síntesis de estos compuestos, pero para que no muera, evidentemente, no produzca una senescencia. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, podemos aplicar factores físicos como pueden ser controlados todos, por supuesto, radiación ultravioleta, ozono, altas presiones. Podemos aplicar también elicitores abióticos, como puede ser el ácido acético, la silicona, fitohormonas también vamos a poder aplicar, ¿vale? Como las citoquininas, giberelinas, de hecho se aplican en muchos bioestimulantes, ácido salicílico, etcétera. Y por supuesto también podemos aplicar algunos carbohidratos, ¿vale? Que provienen de seres vivos, ¿vale? O, o polisacáridos tipo como la pectina, la celulosa, el quitosano, que también tienen este efecto eligitor en la planta. Pero para aplicarlos, es como una base de la estimulación en la planta, para aplicarlos nosotros primero tenemos que estudiar cómo responde la planta, porque si aplicamos uno que provoca un estrés muy grande en la planta, finalmente no estamos produciendo más compuestos nutritivos, sino que estamos haciendo que la planta fallece, o sea, muera porque se siente demasiado estresada. Entonces hay que, primero, antes de empezar a aplicarlos, hay que tener claro cuáles son las concentraciones adecuadas para aplicar estos elicitores. Y aquí os voy a presentar algunos ejemplos de lo que hemos hecho precisamente utilizando algunos elicitores. Aquí veis, por ejemplo, en brócoli, en coliflor, en repollo y en esa brásica rapa, que es una brásica un poquito más silvestre, utilizamos algunas estrategias de licitación. Usamos, por ejemplo, el jasmonato de metilo, que es una fitohormona, el ácido salicílico, que es una fitohormona, o el quitosano, que es un carbohidrato, ¿verdad? Quitando el quitosano, que no es el más caro de todo, el jasmonato de metilo y el ácido salicílico sí son bastante caros, son fitohormonas, ¿vale? Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no utilizar también el agua electrolizada? ¿Y qué es el agua electrolizada? Bueno, es un desinfectante que actualmente se está aplicando en todo el mundo, es muy barato de producir, se aplica mucho para la producción animal, porque desinfecta, es como una especie de cloro, pero no es tan agresivo como el cloro, tiene un pH neutro. Entonces, es algo que se usa mucho para limpiar en zonas donde hay agua que beben animales, donde se están produciendo animales, etcétera, y es bastante barato el agua electrolizada. Y pensamos, bueno, aparte de desinfectar la semilla, también podría estar elicitando y haciendo que la planta sintetice más compuestos ricos bioactivamente en compuestos que tengan impacto en nuestra salud. Y lo probamos y la verdad es que dio muy buenos resultados. Nos aparecieron los famosos glucosinolatos que, como yo os decía, los sintetizan las brásicas y son muy interesantes, tienen un impacto muy, muy importante en nuestra salud.
siguiendo un poco esa línea, probamos otros elixitores y aquí lo probamos en rábano. Lo probamos incluso en un rábano, en el rábano comercial que nosotros consumimos y en el rábano silvestre que os he mostrado antes. Y probamos el ácido cítrico, volvimos a probar el jasmonato de metilo. En realidad las fitohormonas las usamos más bien como control porque sabemos que la planta responde muy bien a la fitohormona, pero claro, es un producto muy caro. Entonces tenemos que buscar estrategias donde nosotros podamos ver cómo producir esos alimentos de una forma más barata. Y probamos un fertilizante típico que es el sulfato de potasio y el quitosano. Pero esta vez sometimos a las plantas, estaban también en condiciones controladas, en cámara, ¿vale? Las sometimos a altas temperaturas, las hicimos crecer a 30 grados. Y bueno, actualmente ya sabéis que la inteligencia artificial, el uso de sensores y todas estas tecnologías, ¿vale? Bastante avanzadas también se pueden llevar a la agricultura. Y lo que hicimos fue, a través de una aplicación de Machine Learning, enseñarle, o sea, darle datos de lo que nos estaba respondiendo la planta en relación al peso, en relación a ese contenido de fitoquímicos que nos interesaban y le íbamos enseñando a esta aplicación, era una neuronal artificial, ¿vale? Una red neuronal, le íbamos enseñando, ¿vale? Cómo respondía la planta a altas temperaturas, cómo respondía el rábano que consumimos, el comercial, y el rábano silvestre como una alternativa. Pensábamos, de hecho, que el rábano silvestre, al crecer de forma silvestre, podría tener la capacidad de encarar mejor este estrés abiótico de subirlo a 30 grados. Algunas veces sorprenden, pero lo que pretendíamos con esto era esa situación. Y ahí vimos, por ejemplo, bueno, que habían unas condiciones maravillosas en las que el rábano respondía bien. A 30 grados igual siempre respondía peor que cuando trabajábamos a 20. Pero también lo que vimos es que, igual que yo señalaba que el jasmonato de metilo, que es una fitohormona que hace que la planta responda muy bien, había otro, un fertilizante que es bastante, mucho más barato que la fitohormona, que es el sulfato de potasio, que también hacía que se enriqueciera nuestros brotes de rábano con compuestos bioactivos que tuvieran impacto en nuestra salud. Y por último, enseñaros algunas estrategias que hemos usado en los últimos años, que es con el uso de melatonina. La melatonina es una hormona, en los humanos se descubrió hace muchísimos años atrás, en las plantas se descubrió hace muy poquito tiempo, que se produce de forma endógena y que regula nuestros ciclos circadianos, ¿verdad? Bueno, pues las plantas también la producen. Y aquí hicimos en un huerto muy cerquita de una ciudad, un huerto de arándanos, la aplicamos en precosecha y también la aplicamos, hicimos aplicaciones en post cosecha para compararlos. ¿En qué momento era mejor comparar, o sea, aplicar esa melatonina para ver si el arándano mantenía su calidad y su calidad nutricional? Y nos dimos cuenta que no había tanta diferencia de aplicarla en precosecha a post cosecha. La diferencia la vamos a encontrar que en post cosecha, evidentemente, el producto, si va a salir a exportación, podría tener consecuencias negativas. Y además también para nosotros, igual no es bueno consumir un alimento que ha sido tratado previamente, aunque sea con un producto que hasta el día de hoy no sabemos si es inocuo o no es inocuo. Entonces, siempre es mejor aplicar en la fase de precosecha para que esté más alejado al momento del consumo humano. Y también estudiamos paralelamente eso, cómo mejorar dentro de la post cosecha, por ejemplo, cómo mantenemos ciertas hortalizas, cómo mejoramos el daño por frío. La mayoría de hortalizas, cultivos, etcétera, para mantenerlas durante un tiempo, la primera estrategia que se usa en post cosecha es el frío. Y claro, pero esto hace que algunas hortalizas no respondan muy bien y se nos estropeen. Entonces, estudiamos también si aplicando esta melatonina mejoraba el daño por frío y si se mejoraba un poquito ese daño. Otra de las técnicas de las que yo quiero hablaros también hoy es de estudios de perfiles fitoquímicos en plantas para la producción de estos alimentos saludables y sostenibles, pero usando estrategias de encapsulación. ¿Y qué son esas estrategias de encapsulación? Bueno, ¿por qué voy a querer encapsular? Bueno, voy a querer encapsular porque necesito inmovilizar mi producto, porque si yo estoy produciendo alimentos,
normalmente voy a tener, cuando produzco plantas, voy a tener que regarlos en diferentes ocasiones, ¿verdad? Y en el momento que yo riego voy a perder muchos nutrientes de la rizósfera de la planta y por lo tanto la planta no los va a encontrar cuando los requiera. Si yo los inmovilizo, evito que se degraden, evito que estén en otros lugares y estén más cerquita de la raíz de la planta, que es donde yo quiero controlar. También es importante porque a lo mejor queremos encapsular para controlar la liberación, ¿verdad? ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero controlar que no me libere el compuesto todo directamente, sino que lo vaya haciendo lentamente durante días. Eso podría ser también una forma. O por darle consistencia o estructura a un extracto de fitoquímicos. Aquí os pongo algunos ejemplos de alguna tecnología que hemos usado. Esta se llama Jetcutter, que hace a nivel de escalamiento muchas capsulitas pequeñas y con esta trabajamos principalmente para el desarrollo de hidrogeles. Los hidrogeles tienen las características de retener agua. Aparte de esos hidrogeles, nosotros le poníamos algún microorganismo benéfico que ayudara a la planta a crecer. Claro, cuando nosotros vemos, cuando usamos hidrogeles, ¿vale? Teníamos longitudes de raíz mucho más elevadas que cuando no los usamos. Además, vimos que ese uso de hidrogeles, que fue con alginato, también retenía mucho más agua. Por lo tanto, no tenemos que estar regando o aplicando, adicionando agua a nuestras plantas tan seguidamente, porque el hidrogel mantiene mucha cantidad de agua. Y eso es un trabajo interesante. Aquí vemos esa aplicación de hidrogeles, pero en un ambiente controlado con plántulas de avellano, el avellano europeo, como se conoce aquí, ¿vale? Donde las vamos a producir después de salir del vivero, las vamos a mantener y vamos a ver cómo responden un poquito al estrés hídrico aplicándole estos hidrogeles. Y claro, cuando nosotros aplicamos el hidrogel y además también le aplicamos un déficit en la irrigación, resulta que la planta responde bien, se siente saludable porque se apoya de estos hidrogeles. Bueno, y otras estrategias en el tema de encapsulación sería también para la poscosecha. Por ejemplo, hacer cutículas que rodeen aquí a la fresa, ¿verdad? Con nanofibrillas de quitosano. Esto puede estar enfocado tanto para un estrés biótico como puede ser el ataque de botritis en una post cosecha. Entonces hacemos que nuestra fruta sea mucho menos susceptible al ataque de botritis gracias al aplicarle estas nanofibrillas de quitosano, por ejemplo. Este también es un trabajo que desarrollamos. Y claro, en ciudades tenemos que saber que tenemos que conservar los alimentos igual. Y ya por último, me gustaría también comentaros algunos trabajos que hemos desarrollado en relación a la revalorización de sus productos, sobre todo pensando en esta producción de alimentos saludables y sostenibles. Por ejemplo, bueno, el tema de los subproductos es un tema que se trata de diferentes disciplinas, que todos debemos estar concienciados, está dentro de lo que se conoce como el Global Alliance for a Green New Deal, ¿verdad? Son estrategias de bioeconomía. Hay que reinsertar esos subproductos como ingredientes bioactivos o con otro valor, ¿vale? Un alimento debería ser alimento hasta que ya no pueda ser alimento, por lo tanto podemos utilizarlo revalorizándolo como un producto hacia el suelo, ¿vale? O hacia los sustratos, en el caso de que no queramos usar suelo, que lo queramos hacer en algo más hidropónico. Hay que diversificar, encontrar nuevas aplicaciones para los subproductos y evidentemente hay que ahorrar costos en el tratamiento de residuos. Aquí hay que hacer un cambio de mente y empezar a pensar en otra estrategia industrial en la que sea más circular y menos lineal. Aquí os voy a poner algunos ejemplos. Principalmente hemos trabajado mucho con el orujo de uva. También hemos trabajado con otro tipo de subproductos, principalmente esas brásicas, pero los trabajos que os voy a presentar son con orujos de uva. Uno de ellos fue el desarrollo de ingredientes con orujos de uva. Nosotros estamos en una ciudad donde tienen muy cerca pequeños productores de uva y lo que hacíamos era con esos subproductos los revalorizábamos.
Esa también es una estrategia de producción dentro de las ciudades, el dar esa industrialización o ese procesamiento a esos subproductos que se generan quizás en el campo. Y en este caso, en el orujo, lo que estudiábamos es si tenía algunas propiedades biológicas, por ejemplo, que inhibiera algunas enzimas que están relacionadas con la diabetes o con desórdenes metabólicos o incluso con desórdenes neurodegenerativos. Entonces, estudiábamos un poco cómo funcionaba estos compuestos activos a través de orujos. Hicimos ingredientes a través también de encapsulación, que aquí no lo he nombrado, pero también eran una especie de polvo que usaba un ingrediente que se podía aplicar a un yogur, a la leche, etcétera. En los últimos años hemos trabajado más bien en si yo saco un subproducto de una zona agrícola, voy a querer introducirlo de nuevo en esa zona, ¿vale? Y aquí hemos desarrollado algunos bioestimulantes a partir de residuos de la vinificación, también con orujos. Y lo que hacíamos es esto que veis aquí, son capsulitas, ¿vale? Que nosotros las vamos a aplicar a nuestras plantas. Y hemos visto unas respuestas bastante interesantes. Aquí os pongo un ejemplo también de estos hidrogeles, no se ven muy bien, son hidrogeles desarrollados con orujos, con extractos de orujo, ahí se ve uno pequeñito, ¿vale? Y fijaros en esta foto que es bastante llamativa. Nosotros tenemos estas plantas, ¿vale? Y tiene un control con el 100% de la aplicación de agua. Ese control donde yo reduzco al 40% el déficit hídrico. En esta, ¿vale? Le he aplicado el bioestimulante y además tiene el 100% de agua. Si la comparamos con la que no le hayamos puesto bioestimulante, estos hidrogeles, igual esta se ve mucho mejor. Y por último tenemos a una que le hemos reducido al 40% el agua, como es el caso de esta, pero con bioestimulante. Y ahí se ve clarísimamente cómo el bioestimulante, ese hidrogel, está aportando. Ese hidrogel además lleva compuestos bioactivos de esos subproductos de orujo de uva. Y ya también para poner, para finalizar, un ejemplo con los orujos de uva. Los orujos suelen ser bastante heterogéneos, encontramos de todo, ¿verdad? Encontramos pieles, encontramos semillas, encontramos de todo. Una estrategia es estandarizar un poquito ese subproducto y para eso se pueden hacer pretratamientos físicos. Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, con radiación ultravioleta en el que nosotros tratamos esos orujos a ver si conseguimos un producto mucho más estable, que también se puede aplicar como bioestimulante o como enmienda a un sustrato o a un suelo. Y bien, esos eran básicamente algunos de los ejemplos de tecnologías que nosotros utilizamos para producir alimentos más saludables y más sostenibles que podemos usar dentro de las ciudades también o cerca de ellas. Y aquí como algunos puntos claves y conclusiones, bueno, hay que reducir la inseguridad alimentaria en las ciudades donde va a haber mucha más población, es súper importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues produciendo alimentos enriquecidos con compuestos nutritivos y bioactivos. Con esto también ganamos, reducimos el impacto ambiental, porque vamos a usar menos fertilizantes, menos plaguicidas, menos agua, etcétera. Vamos a optimizar herramientas y tecnologías donde a través de sus perfiles de metabolitos sepamos cómo es la respuesta en la calidad organoléptica, el bajo impacto ambiental y que también tengan una aplicación comercial, por ejemplo, como el caso de los brotes. Es interesante también desarrollar bioinsumos para la industria agroalimentaria a través de técnicas de encapsulación, ¿vale? Que nosotros podemos incluso desarrollar esas capsulitas a partir de sus productos agrarios. Y eso es bastante interesante. Y por supuesto hay que reutilizar y valorizar los residuos como un modelo de producción y consumo circular. Bueno, yo esta charla igual, aparte de agradecer por la invitación, también quiero agradecer a todo el equipo de personas que trabajan conmigo en el laboratorio, somos muchos, así que aquí tengo algunos de ellos y quiero también agradecerles por siempre apoyar en este tipo de trabajos. Y ahora si hay alguna pregunta o alguna cuestión, ahí